Gracias al Señor por esta noche, por este tiempo. Realmente es una bendición para nuestras vidas estar en la presencia del Señor, cantarle, adorarle, dirigirnos a Él con todo nuestro corazón, tener la bendición de poder entrar ampliamente, como dice la palabra, tenemos entrada amplia, tenemos acceso amplio a la presencia de Dios porque el Señor Jesús lo hizo posible en la cruz del Calvario, lo hizo posible al dejarse crucificar, al morir por cada uno de nosotros y por nuestros pecados, y al resucitar. Luego Dios resucitará al Señor para que nosotros tengamos la victoria en este tiempo. Y es una gran bendición, mis amados hermanos, poder estar en esta noche, haberle adorado, haber orado por los motivos por los cuales esta noche hemos intercedido en la presencia de Dios. Pero también es una gran bendición que el Señor en esta noche nos permita también tener un poco de reflexión en su palabra. Podamos meditar su palabra. La palabra nunca debe de faltar. La palabra siempre debe ser la fuente por medio de la cual nosotros busquemos la orientación, la guía, la dirección de Dios para nuestras vidas. El jueves anterior estuvimos meditando en lo que Lucas capítulo 11 nos enseñaba respecto a Jesús y la oración, ¿no? Vimos que Jesús les enseñó a los discípulos que la oración debía de ser parte del estilo de vida de los discípulos del Señor. También aprendimos que Jesús tenía una disciplinada vida de oración. Jesús oraba siempre buscando la dirección al Padre cuando tenía que tomar decisiones importantes, cuando su corazón estaba triste, buscaba en oración a Dios, cuando tenía que planificar de parte de Dios las cosas que Dios le mostraba para que Jesús hiciera y enseñara acerca del reino de Dios, pues Jesús también tenía que orar. Jesús tenía que orar, estar dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Hoy queremos ver qué más nos enseña el Señor acerca de la oración y queremos ir a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, pero no sin antes brevemente orar al Padre para que sea el Espíritu el que nos guíe. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos contigo. Te damos gracias, Padre, en esta noche porque tú estás con nosotros. Porque hoy, Señor, como iglesia venimos a buscarte para también, Señor, escuchar tu palabra, meditar con tu Espíritu Santo tu palabra, que tu Espíritu nos guíe, nos enseñe, abra nuestro entendimiento, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vayamos a Mateo capítulo 6, voy a leer del verso 5 al versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Dice así: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. En otra versión dice: al orar, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Vemos en este pasaje que el Señor está enseñándole a los discípulos, está hablándole a los discípulos. Y una de las cosas que podemos ver de estos 4 versículos del capítulo 6, porque están en el contexto
de la enseñanza del Señor, la cual se conoce como el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 7, finales del capítulo 7, donde el Señor Jesús traza una serie de enseñanzas que tienen que ver con la cultura del reino de Dios. Recordemos que los discípulos estaban siendo reenseñados por el Señor Jesús, estaban siendo reeducados espiritualmente hablando y estaban siendo reculturizados, ¿no? De parte del Señor Jesús. Los discípulos habían entrado ya a ser parte del reino de Dios y el Señor Jesús estaba enseñándoles acerca de la cultura del reino. Quiere decir entonces, cuando vemos que estos 4 versículos están en el contexto de esa enseñanza del Señor, entonces una de las primeras cosas que el Señor nos enseña en esta noche, en nuestra meditación de esta noche, es que la oración es parte de la cultura del reino de Dios. La oración debe ser parte de nuestra cultura espiritual como hijos de Dios. La oración debe ser parte de nuestra razón de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar en nuestra vida de fe. La oración es parte de la cultura del reino de Dios. Los que estamos dentro del reino de Dios debemos de desarrollar la cultura de la oración, es decir, debemos desarrollar y ejercitarnos en la oración. Por lo tanto, la oración, el Señor en este contexto pone a la oración como algo muy importante dentro de lo que es el reino de Dios. Por eso siempre estamos mencionando que debemos participar en la oración, no solamente corporativamente, es decir, no solo debemos participar de un culto de oración, de una reunión de oración cuando nos juntamos los hermanos o los cristianos para orar, sino también debe ser parte de nuestra vida espiritual la oración personal, ¿no? Acá el Señor Jesús está enseñando en términos de oración personal como parte de la cultura del reino, pero también en cuanto a la oración del cuerpo de Cristo, es decir, la oración de la iglesia, cuando la iglesia se junta, se une para orar. Por eso es importante los días jueves para nosotros, porque es la noche de jueves en la cual nos reunimos ya no para orar solos, sino para orar juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor. Recordemos entonces que la audiencia frente a Jesús en este capítulo son los discípulos. Cuando vamos al capítulo 5, versículo 1, dice que cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza ahí el Señor a trazar una serie de enseñanzas. Y parte de estas enseñanzas es acerca de la oración. Entonces, la audiencia de Jesús principalmente eran los discípulos que estaban cerca a él, pero también Jesús, al ver a las multitudes, aprovechó que las multitudes se estaban acercando para que las multitudes escucharan lo que Jesús le iba a enseñar acerca de la cultura del reino y de todo lo que tenía que ver con la cultura del reino a los discípulos. Las multitudes que lo estaban siguiendo pudieran también escuchar esas enseñanzas y supiesen que seguirle a Jesús, ser discípulo de Jesús, significa entrar en una cultura diferente espiritualmente hablando, que tiene que ver con la cultura del reino de Dios, y que tenían que abandonar toda enseñanza y toda formación religiosa y humana de sus costumbres y de sus ideologías humanas y religiosas. Tenían que abandonarlas para ser reenseñados y para que pudieran aprender
la cultura del reino. Y parte de esa cultura, como hemos dicho hace un momento, tenía que ver con la oración. Jesús quería enseñarle a los discípulos acerca de la oración como parte de esa cultura del reino de Dios. Los discípulos venían de una cultura humana. Los discípulos venían formados en un ámbito de una cultura religiosa judía, porque los judíos se habían convertido en religiosos a lo largo de su tiempo y donde los discípulos no sabían orar, evidentemente, porque Jesús les va a enseñar a orar. Recordemos que los discípulos cuando vieron y oyeron a Jesús orar al Padre, se dieron cuenta los discípulos que no sabían orar. Recuerden que eso lo meditamos la semana anterior, el jueves anterior. Pero ellos se dieron cuenta que no sabían orar, ellos se dieron cuenta que necesitaban ser enseñados en cuanto a la oración. Jesús quería entonces que sus discípulos aprendieran a orar de una forma correcta. Y por ello, en este pasaje, en estos 4 versículos que hemos leído, del versículo 5 al 8 de Mateo capítulo 6, vemos que Jesús les habla de las maneras equivocadas de orar, pero también de la manera correcta de cómo debían orar. Entonces, había un interés en el Señor, de que los discípulos que sabían que iban a orar, que iban a entrar en lo que era la oración, Jesús quería enseñarles a que ellos aprendieran a orar correctamente y no oraran de una manera equivocada. Porque cuando oramos de manera equivocada, nuestras oraciones no van a ser atendidas por el Señor. Las oraciones que son atendidas por el Señor son las oraciones que son correctas. Y aquí influye mucho el tipo de corazón o la actitud de corazón con la que voy a orar a Dios, voy a orar al Señor Jesús, voy a orar al Padre. Entonces vemos en lo que hemos leído de este pasaje, en el versículo 5, que el Señor Jesús les dice: cuando ustedes oren, le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, les dice. Y luego les menciona en el versículo 7 a los discípulos que cuando ellos oren, tampoco usen vanas repeticiones como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, las personas piensan que por la palabrería o por las elocuencias o las palabras elocuentes dirigidas, entre comillas, como oración, piensan que van a ser oídas por el Padre. Pero acá la palabra del Señor dice que no van a ser oídas, porque dice que los gentiles piensan o se imaginan que van a ser oídos por su palabrería. Cuando oran, banalmente, o tienen oraciones o repeticiones vanas, como dice aquí la palabra del Señor. Entonces, lo primero que el Señor les enseña a los discípulos, que una manera equivocada de orar es orar como los hipócritas. Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas en este contexto? Los escribas y los fariseos, los cuales se conocen en las escrituras como los hombres religiosos o los judíos religiosos de aquel tiempo, del tiempo del Señor Jesús. Y dice la escritura que eran hipócritas. Así los calificó el Señor Jesús. Los calificó a los escribas y a los fariseos, que eran religiosos, los calificó como hipócritas. Es decir, para Jesús los religiosos de aquel tiempo eran hipócritas. Él los va a calificar de esa manera. Por eso les dice a los discípulos: cuando ustedes oren, no sean, le dice, como los hipócritas, no sean como los escribas y los fariseos, no sean como los religiosos. Jesús los calificó de hipócritas. El Señor los califica de esta manera porque
recordemos que el Señor en el capítulo 5 les enseña a los discípulos y les habla a los discípulos acerca de lo siguiente. Dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús estaba hablándole a los discípulos de que ellos tenían que caminar en una justicia verdadera y no debían de caminar como los escribas y fariseos en una justicia falsa, en una justicia de hipocresía. Lo falso está establecido como hipocresía. Para Jesús, la hipocresía tiene que ver con lo falso. Entonces, cuando le dice a los discípulos en el capítulo 5, verso 20, y esto está conectado con la enseñanza que estamos meditando en esta noche acerca de la oración, es que Jesús les está diciendo a los discípulos acerca de la justicia verdadera, es decir, que los discípulos tenían que caminar en la rectitud, en lo justo de aquello que se conforma a la voluntad de Dios y de aquello que se produce del cambio del corazón por la obediencia a la ley de Dios o por la obediencia a la palabra de Dios. Esa era la justicia verdadera. El Señor les dice que ellos tenían que caminar en una justicia verdadera, que ellos tenían que caminar en rectitud, en justicia o como justos, con acciones justas que estaban alineadas a la voluntad de Dios y de un corazón que por ser obediente a la palabra de Dios estaba produciendo cambios. Para Jesús la justicia verdadera tenía que ver con cambios en el corazón de los discípulos por la obediencia a la palabra de Dios. Y les dice, y no sean o no caminen en la justicia falsa de los escribas y de los fariseos, que era una justicia falsa. ¿Por qué? Porque sus corazones no estaban rectos, sus corazones no estaban andando en lo justo de aquello que estaba conformado a la voluntad de Dios, y tampoco sus corazones estaban produciendo un cambio porque no eran corazones que querían obedecer la ley de Dios o la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús les habla de ello, de la justicia verdadera, entonces Jesús los está conectando ahora con la oración y le dice, miren, no oren como los hipócritas. Los hipócritas no caminan en una justicia verdadera, ellos caminan en una justicia falsa. Los hipócritas, sus corazones no están cambiando, sus corazones no están siendo rectos y no están siendo justos porque no están alineados o no caminan conforme a la voluntad de Dios. Entonces Jesús les enseña a los discípulos que no deben orar como los hipócritas, es decir, no oren como ellos están orando, porque sus corazones no están siendo cambiados. Un corazón que no está siendo cambiado, ¿qué tipo de oración puede hacer? Jesús dice, y aquí enseña, que no hay oración correcta si el corazón está centrado en actitudes egoístas. No hay oración correcta si el corazón está centrado en actitudes egoístas. Si hay en el corazón apariencia que no pone realmente en evidencia lo que realmente Dios está produciendo en el corazón. El Señor está diciéndole a los discípulos que no hay oración correcta si hay apariencia externa de espiritualidad, pero el corazón sigue siendo el mismo. Es decir, que la gente puede estar aparentando tener una vida espiritual correcta, entre comillas, pero su corazón no está en esa realidad, su corazón no está cambiando, su corazón sigue siendo el mismo, sigue siendo un corazón amargado, sigue siendo un corazón egoísta, sigue siendo un corazón orgulloso, sigue siendo un corazón resentido, sigue siendo un corazón que no está alineado a la voluntad de Dios. Y cuando un corazón se encuentra en una condición así, el Señor Jesús dice que no debemos, que la oración, que no hay oración, mejor dicho, correcta, si el corazón
está completamente distorsionado, está completamente dominado por la mentira, por el orgullo, por la autosuficiencia y por otras cosas más que podríamos seguir enumerando, pero no tenemos mucho tiempo porque tenemos un tiempo para meditar. Los religiosos oraban pidiendo cosas que ellos mismos no estaban en capacidad de hacer. ¿Por qué no estaban en capacidad de hacer? Porque no estaban obedeciendo la palabra de Dios y porque no estaban sus corazones produciendo fruto de cambio por obediencia. Es decir, que el Señor Jesús les dice, miren, no oren ustedes como los hipócritas. Miren, los hipócritas, es decir, los religiosos, sus corazones no están cambiando y aún piden cosas que ni siquiera ellos mismos están en capacidad de hacer, como por ejemplo, de repente están orando por el amor y están orando porque otros amen o los amen, pero ellos no están dispuestos a amar. Están orando de repente para que otros perdonen o los perdonen a ellos, pero ellos no están en capacidad de perdonar. Porque ellos no quieren perdonar, porque ellos no quieren amar. Entonces el Señor Jesús le dice, no oren de esa manera, no oren. Si sus corazones no están cambiando y ustedes no están dispuestos a hacer lo mismo por lo cual van a pedir, entonces el Señor Jesús les dice, no oren con un corazón así. No oren con un corazón así. Si vamos a orar por el perdón, pues nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si vamos a orar por el amor hacia otros, nosotros tenemos que estar dispuestos a amar. Pero la disposición a perdonar o la disposición a amar, la disposición de aceptarnos unos a otros, la disposición y la actitud de no juzgarnos unos a otros y de orar por no juzgarnos unos a otros, va a partir de un corazón que está realmente dispuesto a obedecer y a dejarse cambiar por el Señor. Entonces, esa será una oración correcta. Una oración correcta. Si seguimos tomando el ejemplo de que si vamos a orar por el amor unos a otros, si vamos a orar por el perdón unos a otros, si vamos a orar por el aceptarnos y soportarnos unos a otros, pues la oración va a ser correcta cuando nuestro corazón se alinee en la rectitud, en lo justo de lo que está conforme a la voluntad de Dios, y cuando se alinee a que mi corazón esté obedeciendo para ser cambiado. La oración será correcta si yo también estoy dispuesto a amar, si yo estoy dispuesto a perdonar, si yo estoy dispuesto a soportar a otros. Por eso el Señor Jesús les dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Los religiosos oraban pidiendo cosas que ellos mismos no estaban en capacidad de hacer. Habían dos escenarios, según el pasaje que hemos leído, que eran los escenarios preferidos y que tenían los judíos para orar de la manera hipócrita, o como el Señor Jesús lo está mencionando aquí, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Los dos escenarios uno eran las sinagogas, el segundo eran las calles, y los dos lugares eran lugares públicos, eran lugares donde las personas podían verlos a ellos. Generalmente habían horas determinadas para que la gente se congregara en las sinagogas para tener tiempos de oración. Entonces se convertía esas horas en horas públicas para la oración de los judíos. Y
en esos horarios era que a los religiosos judíos les gustaba como escenario para hacerse públicos ellos en las oraciones, pero también dice en las calles. Eran lugares públicos. ¿Y cuál era el fin de buscar estos escenarios para la oración? Era para ser vistos por los hombres. ¿Y cuál era la intención o la actitud del corazón cuando dice la Escritura de que estos hipócritas o religiosos, de la cual el Señor les enseña a los discípulos, no debían orar como ellos? Les dice el Señor, o dice aquí la palabra, perdón, del Señor, que era para que ellos sean vistos por los hombres, es decir, que la actitud que había en el corazón de ellos es que ellos estaban buscando un reconocimiento de los hombres, es que los hombres los reconocieran a ellos. Luego vamos al capítulo 7, cuando el Señor, al verso 7, perdón, del capítulo 6, cuando el Señor les dice que no oren usando vanas repeticiones y que no usen palabrerías pensando o imaginándose como los gentiles que van a ser oídos por la palabrería con la cual oran. Entonces, lo que el Señor Jesús quería que ellos vieran, que ellos entendieran, es que ellos no debían de cometer los mismos errores en cuanto a la oración, porque Jesús quería que los discípulos oraran correctamente. Jesús quiere que tú y yo, como sus discípulos, oremos correctamente. Hubieron o se mencionan en estos pasajes dos grandes faltas que cometieron los escribas y fariseos religiosos, que ellos cometieron en la oración y que Jesús no quería que los discípulos cometieran como error. Uno es cuando el Señor les dice que ellos querían ser vistos por los hombres, que ellos quieren ser vistos por los hombres y por eso escogían lugares públicos para ser reconocidos por los hombres cuando ellos oraran. Y el buscar reconocimiento revela un corazón vanaglorioso. Jesús no quería que los discípulos cayeran en la vanagloria humana. Jesús no quería que los discípulos orientaran sus corazones en cuanto a la oración o que ellos utilizaran la oración como un fin para ser reconocidos por los hombres, para buscar vanagloria de los hombres. Jesús no quería que los discípulos oraran o usaran la oración con ese fin. Buscar reconocimiento de los hombres tiene que ver con la vanagloria. Buscaban que los hombres, los fariseos y los escribas, buscaban que los hombres les oyeran para ser reconocidos por ellos y ser exaltados por los hombres. Los fariseos y escribas no tenían ninguna actitud y ningún sentir de buscar ser oídos por Dios y ser reconocidos por el Señor. Y mis amados hermanos, el Señor dice en la Escritura que reconoce y recibe únicamente a los humildes, a los de corazón humildes, y rechaza a los orgullosos. Jesús no quería que los discípulos cayeran en que las oraciones sean con el fin de buscar la vanagloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, la exaltación de los hombres. Cuando uno busca la vanagloria de los hombres, cuando uno busca la exaltación de los hombres, el reconocimiento de los hombres, es porque vive a falta de reconocimiento, es porque la persona está caminando una baja autoestima. Pero mis hermanos, no tenemos que buscar reconocimiento de hombres, ni tenemos que buscar vanagloria de hombres. Lo que tenemos que buscar es que Dios reconozca nuestras vidas.
Lo que tenemos que buscar es que Dios oiga nuestras oraciones y que cuando oremos Dios reconozca nuestras vidas y que cuando oremos Dios vea humildad en nuestros corazones. Por eso volvemos al punto en el que Jesús les enseña en el capítulo 5, verso 20, que los discípulos no debían de caminar en una justicia falsa, en una justicia hipócrita, porque eso únicamente es carnal. Es buscar exaltación de los hombres, es buscar reconocimiento de los hombres. Cuando oramos, nosotros tenemos que ir con un corazón humilde. Cuando vayamos a orar, tenemos que ir buscando que Dios oiga nuestras oraciones, Dios escuche nuestras oraciones y que Dios reconozca nuestras vidas, porque nuestro corazón lo está buscando con humildad. Entonces, Jesús les enseña que no deben orar con el fin de impresionar a otros, que no deben orar para que otros hablen de ellos, sino que deben orar para que derramen sus corazones a Dios. Deben orar para que Dios les escuche a ellos. Deben buscar ser oídos por el Señor. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Es muy fácil que el orgullo o la vanagloria se puedan levantar en el corazón, no porque seamos hijos de Dios, no porque seamos discípulos del Señor, no significa que estamos exentos de que en cualquier momento se pueda levantar el orgullo o la vanagloria. Somos seres humanos, seguimos siendo imperfectos y nuestro corazón tiene que estar siempre siendo cuidado. Y la mejor forma de cuidarlo es meditando la palabra, obedeciendo la palabra y orando con un corazón humilde, buscando con humildad al Señor. El Señor quiere que cuando oremos, oremos con humildad, con actitud de que queremos buscarlo a Él, porque queremos oírlo a Él y porque queremos abrir nuestro corazón para que Él oiga de nosotros. Dios quiere que nosotros derramemos nuestros corazones a Él. El segundo error que ellos cometen, que está en el versículo 7, es que ellos buscaban impresionar a Dios con vanas repeticiones. Es decir, eran repeticiones sin sentido, repeticiones con carencia de sentido, eran repeticiones, oraciones huecas, sin sentido. Y las palabrerías tienen que ver con lo que nosotros podríamos llamar en este tiempo en el mundo, ¿no? O en el mundo se le llama muchas veces como el chamullo, ¿no? La labia, la elocuencia, con el fin de cautivar o de impresionar, ¿no? a la persona que le estoy hablando. Pero el Señor les dice a los discípulos, ustedes cuando oren no tienen que orar, no tienen que chamullar a Dios, no tienen que forzarse en tener labia para hablar con Dios y no tienen que forzarse en ser elocuentes para impresionar a Dios. Mis amados hermanos, Jesús quería enseñarles que orar no tiene nada que ver con impresionar a Dios. La oración no tiene nada que ver con impresionar a Dios. Dios no quiere ser impresionado por oraciones vanas o por palabrerías o por frases u oraciones con palabras adornadas y rimbombantes o discursos elegantes o palabrerías elocuentes. Dios no quiere ser impresionado por ese tipo de oraciones. Dios más bien quiere que hablemos con sencillez y que nos dirijamos con humildad cuando oremos a Él. Es decir, Dios quiere que cuando oremos lo hagamos de la manera más sencilla. Abramos nuestro corazón a Él y que con nuestras propias palabras le podamos expresar lo que queremos buscar de Él, lo que queremos que Él oiga. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice en el versículo 8
que no nos hagamos semejantes a ellos, ni a los gentiles, ni a los escribas y fariseos, es decir, ni a los gentiles, ni a los religiosos. En otras palabras, que no nos hagamos semejantes a ningún religioso o a ninguna religión, ni a ninguna oración religiosa, ¿ok? Que en un momento vamos a hacer la diferencia entre la oración que la palabra de Dios nos enseña y la oración religiosa. ¿Por qué? No debemos hacernos semejantes a ellos. Dice la palabra, porque su Padre dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Mis amados hermanos, no tenemos que orar con oraciones elaboradas, elegantes, elocuentes, rimbombantes, palabras rebuscadas para impresionar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos en nuestras vidas. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe las circunstancias que pasamos. Dios conoce y es consciente y sabe todo lo que tiene que ver con nuestra vida y lo que nuestra vida necesita. Es nuestro Padre y por lo tanto Él tiene conocimiento. No necesito impresionarlo a Él para que Él me dé lo que Él sabe que yo necesito. Lo que yo necesito hacer cuando oro al Padre es venir con un corazón sencillo, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón humilde, abrirle mi corazón a Él y expresarle con mis propias palabras que Él está en capacidad de poderme entender, aun cuando yo le diga con una sola palabra lo que siento y lo que necesito de Él. El predicador Spurgeon dijo lo siguiente, meditando esta porción de las Escrituras. La oración de los cristianos es medida por el peso y no por la longitud. Muchas de las oraciones importantes han sido tan cortas como fuertes. ¿Qué es lo que está declarando Spurgeon aquí? ¿Qué es lo que entendió? ¿Qué es lo que captó del Espíritu Santo Spurgeon? Y que es importante recordarlo o citarlo en esta hora porque es una enseñanza también para nosotros. Dice que la oración de los cristianos es medida por el peso y no por la longitud. Es decir, la oración de los cristianos no es medida por cuán larga es mi oración. No necesito dar 50 vueltas para pedirle a Dios que me salve de tal circunstancia o que me dé o me supla por tal necesidad, sino más bien dice que la oración de los cristianos va a ser medida por el peso, es decir, por lo consistente, por la consistencia de lo que yo estoy expresando. Es decir, no tengo que tener una oración, que hacer una oración larga, sino tengo que hacer una oración consistente. Y la oración consistente pueden ser simplemente con 2 palabras. La oración más corta en el Nuevo Testamento es la de Pedro cuando se estaba ahogando y le dice al Señor, Señor, sálvame. Fue una oración de peso, fue una oración consistente. Imagínense si Pedro hubiera hecho una oración bien larga, se ahogaba, mis hermanos. Pedro se iba a ahogar si se iba a dedicar a hacer una oración larga para pedirle al Señor que lo salvara. Pedro fue consistente y le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor, que conoció en ese momento su necesidad, lo salvó. Extendió su mano y lo salvó. Mis amados hermanos, nuestras oraciones tienen que ser oraciones consistentes. 2, 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras, pero que expresen consistentemente lo que yo quiero que Dios escuche de mí. Ahora, no estamos diciendo que no puedas tener un tiempo de oración largo, pero el tiempo de oración largo debe ser consistente. No, aquí estamos hablando de que no tenemos que hacer oraciones largas en el sentido de que tenemos que adornarlas y dar 50,000 vueltas para llegar a algo que estoy buscando de parte de Dios. Dios no quiere ese tipo de oraciones. No estamos hablando que no pases tiempo de oración, no estamos diciendo que no ores media hora, 30 minutos o 1 hora. A veces podemos extendernos en la oración
y estar más de una hora orando al Padre. ¿Por qué? Porque la oración es conversar con Dios. La oración es expresarle a Dios. Y yo puedo conversar con Dios media hora, 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, una hora, 2 horas o todo el día. El problema no es el tiempo. El problema es la forma en cómo voy a orar por la actitud correcta en mi corazón. La forma correcta para ir terminando de orar está en el versículo 7 y 8, cuando el Señor Jesús les dice: al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido. Y en el versículo 6 y 7, y en el versículo 6 le dice: cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El verso 6, el verso 7 nos enseñan dos cosas. Que debemos, que no debe, el verso 7, le dice el Señor que no oren usando vanas repeticiones. En otras palabras, ya hemos definido esa parte. En otras palabras, el Señor les está diciendo: ustedes tienen que orar, no rezar. Hay una gran diferencia entre el rezo y el orar. El rezo tiene que ver con el recitar. La palabra rezar viene de la palabra en latín recitare, que significa repetir, lo cual connota la repetición de oraciones, es decir, no repetir oraciones que han sido establecidas por otros y no son con palabras propias. Entonces, el rezar es repetir una oración que ha sido escrita por otro y que yo la repito siempre, la repito siempre, la repito siempre, la repito siempre. Eso tiene que ver con el rezo, ¿ok? Pero orar significa expresarle con mis propias palabras a Dios lo que siento, lo que necesito y lo que quiero y busco de Él. Entonces, hay que orar con la expresión propia de cada uno. Segundo, le dice que la oración tiene que ser en el secreto. Orar en el secreto. Debemos tener un tiempo de oración en el secreto. La palabra específica del griego antiguo de aposento era usada para un almacén donde se guardaban tesoros. Esto nos recuerda que hay tesoros esperándonos en nuestro cuarto de oración. Y claro que hay tesoros, porque en un tiempo de intimidad, en un tiempo a solas con el Señor, Dios va a soltar muchas riquezas espirituales en nuestras vidas. Debemos encontrarnos con Dios en nuestro lugar secreto. La idea es de un lugar privado donde no podemos impresionar a nadie más que a Dios. Es decir, que la forma correcta de orar de manera personal es en el secreto con el Señor. Mis amados hermanos, esto no significa que no oremos juntos como iglesia. También debemos orar juntos como iglesia. Entendamos bien los principios de Dios. Dios quiere que oremos de una forma correcta, ya sea de manera personal en el secreto con Él o de manera corporativa, es decir, que nos juntemos como iglesia para orar, pero la forma correcta de orar va alineada mucho al tipo de corazón con el cual estemos caminando nosotros los hijos de Dios. Un corazón recto, justo, alineado a la voluntad de Dios, obediente a la palabra de Dios y cambiando, produciendo cambio. Esa es la oración o la forma correcta en la cual nosotros podemos orar según la enseñanza de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por esta meditación, Señor, que hemos tenido en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que nuestros corazones siempre estén en la línea correcta de la justicia verdadera, para que cuando oremos podamos orar correctamente a ti, para que cuando intercedamos también estemos dispuestos a hacer lo mismo por lo que intercedemos.
Que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche. Bendiciones, amados hermanos.